damos la bienvenida a nuestra teleaudiencia de legislación tributaria y a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales y por el portal web de Telecaribe, www.telecaribe.com. Así es, mi querida Angélica. El tema de retención inocente es considerado un tema de gran importancia en la vida ciudadana, ya que muchos de los contribuyentes tienen impuestos de la Hacienda, muchas veces lo realizan cuando hacen la venta de un producto o la prestación de un servicio, pero muchos desconocen a fondo de qué se trata y de dónde se origina. Así es por esto que nos hemos dado la tarea de investigar qué tanto saben los barranquilleros sobre la retención en la fuente. Por eso le hemos echado el lápiz al asunto y nuestra periodista Daniela Hernández se ha puesto la tarea de investigar en las calles sobre esto de los barranquilleros. Veamos la siguiente nota. Hola amigos, estamos acá en las calles de Barranquilla, más precisamente en el Centro Comercial Buenavista, preguntándole a las personas de a pie, a la gente del común, si tienen ideas sobre qué es la retención en la fuente. Hola, continuando con nuestra nota acerca de la retefuente, preguntándole a los transeúntes del Centro Comercial Buenavista, me encuentro ahora mismo con Andrea y Laura. Hola Andrea, hola Laura, mucho gusto. Entonces quisiera hacerle una consulta acerca de qué es la retefuente. Es muy normal que muchas personas no sepan qué es la retefuente. La retefuente es un método de recaudo anticipado de los impuestos sobre la renta, ya sea el IVA, el ICA, que es de Industria y Comercio, o el valor cambiario. Ahora vamos a preguntarle a otra persona acerca de si tiene idea qué es la retención en la fuente o no. Amigo, buenas tardes, mucho gusto. Estamos haciendo una nota acerca de si los transeúntes tienen conocimiento de qué es la retención en la fuente. Y ahora te pregunto, ¿tienes idea de qué es la retención en la fuente? Retención en la fuente. No tengo ni idea qué es. Amigo, tranquilo, que hay muchas personas que desconocen esto. Algunas personas la pagan porque son trabajadores o la cancelan también o ven cuánto se la ha retenido a lo largo del año. La retención en la fuente básicamente es un método de recaudo de impuestos como lo son el IVA, el ICA, el impuesto cambiario, la cual, busca el recaudar no a lo largo de un año, sino de manera más seguida este dinero o estos tributos para poder tener fluidez o liquidez. Ya habiendo concluido con nuestra consulta a las transeúntes o personas de a pie del Centro Comercial Buenavista y habiendo conocido lo que es un poco de la retención en la fuente, pasamos a la siguiente nota informativa. Bueno, muchas gracias, compañera, por la nota. Comúnmente se puede creer que la retención en la fuente es un tributo, pero no es así. La retención en la fuente consiste en un mecanismo de anticipo de los impuestos, ya sea del ICA, del IVA o de la renta o de otros impuestos que se encuentren sujetos a la retención. A través de esta, el Estado lo que busca es garantizar el recaudo de los impuestos, así como reducir la evasión y de esta manera asegurar el flujo constante de los recursos para el caso de ellos. Exactamente, y en consecuencia, cada vez que ocurre el hecho generador de un impuesto, la parte encargada de pagar o hacer el pago del abono en cuenta tiene la obligación de descontar de su valor unos porcentajes los cuales están determinados por la ley. Y estos van a título de valor y van a favor del beneficiario del pago. De este mecanismo se pueden identificar los siguientes elementos. A diferencia de los tributos, en la retención en la fuente no existe sujeto activo, sino que existe es un agente retenedor, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas que pagan o abonan en cuenta y las cuales deben retener. Estas son autorizadas por el Estado como tal. Pero ser agente de retención tiene ciertas obligaciones establecidas en el Estatuto Tributario, y estas son practicar la retención, declarar y consignar ante la DIAN lo retenido. Asimismo, deben expedir certificados de retención. Y por último, deben tener registros contables de todas aquellas retenciones practicadas durante el periodo. También podemos identificar el sujeto pasivo, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas sujetas al impuesto al cual se le practica la retención, ya sea IVA, sea ICA o sea por renta. Es decir, es aquellas a las que se le debe retener. Asimismo, se pueden identificar los conceptos de retención, siendo este el hecho económico o la actividad económica a la cual nos da origen a la retención. También tenemos la tarifa de retención, que es el porcentaje el cual se aplica al pago del abono en cuenta, el cual nos determina el
valor de la cuantía a pagar. Y también tenemos la tarifa de retención, la base de retención, que es el monto o el valor sobre el cual se le aplica la tarifa de retención. Bueno, si a nuestros televidentes no le ha quedado claro de esta retención en la fuente, les invitamos a ver el siguiente video que contiene un ejemplo. Bueno, luego de ver este ejemplo, debemos saber por qué concepto se aplica la retención de la fuente. Bueno, principalmente la retención de la fuente se aplica como tres títulos: a título de IVA, en impuesto a las ventas; a título de ICA, en impuesto de industria y comercio; y a título de renta y complementarios. Asimismo, podemos decir que la retención de la fuente se aplica tanto a personas naturales como a personas jurídicas que se encuentran sujetas a los impuestos a través de los cuales se practica la retención. Para esta primera parte de nuestra edición especial vamos a tratar la retención de la fuente para las personas naturales. Exactamente, para empezar a hablar de las personas naturales debemos saber algunos cambios que se dieron para las personas naturales a través de la nueva reforma que se dio en el 2016. Esta es la nueva reforma tributaria 1819 del 2016, la cual cambió las categorías que se manejaban de personas naturales, las cuales eran de empleados, los trabajadores por cuenta propia y otros. Ahora existen dos nuevos grupos, que son los asalariados y pensionados del sector público y privado, y las personas que cobren por honorarios y que no tengan subcontratadas dos o más personas. A pesar de los cambios realizados, se mantuvieron las tarifas y la tabla establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, manteniéndose la tarifa del 0 al 33% para las personas residentes y extendiéndose este concepto para los ingresos recibidos, sea por honorarios o por la prestación de servicios complementarios. Bueno, muchos de ustedes se deben estar preguntando cuáles son los conceptos por los cuales se le aplica la retención de la fuente a título de renta a las personas naturales. Es por esto que hemos creado una nota para aclarar ese punto. Retención en la fuente a título de renta. Dentro de la depuración de la base de la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo, se podrán detraer ingresos que la ley considera como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones contempladas en el artículo 387 del Estatuto Tributario, en adelante, ET, y rentas exentas. Se elimina la retención en la fuente mínima aplicable a empleados, contenida en el artículo 384 del ET. Los pagos por conceptos de honorarios y por compensación de servicios personales obtenidos por personas que informen no tener contratados dos o más trabajadores asociados a la actividad estarán sometidos a la tarifa de retención establecida en el artículo 383 del ET para ingresos laborales. En la depuración de la base sujeta a retención en la fuente, las deducciones y rentas exentas no podrán superar el 40% del pago. Retefuente aplicable a las personas naturales, obligados a retener. Salarios y patrimonios. Una persona natural es agente de retención cuando el año inmediatamente anterior tuvo un patrimonio o ingresos brutos superiores a 30.000 unidades de valor tributario, producto de actividades comerciales, y también cuando realice pagos laborales. En cuanto a las personas naturales que pertenecen a la categoría de empleados y trabajadores por cuenta propia, serán sujetos de retención cuando sus ingresos laborales gravables superen los 95 VT. Para determinar si una persona natural debe actuar como agente de retención, en virtud de su nivel de ingresos,
se deben computar todos los ingresos percibidos por la persona, como salarios, rendimientos financieros, arrendamientos, honorarios, comisiones, etc., excepto los ingresos por ganancias ocasionales. Enajenación de establecimiento de comercio y compra de activos fijos. Los ingresos de una persona natural por concepto de venta de activos fijos serán sometidos a retención en la fuente con una tarifa del 1% antes de la venta del bien. La compra de bienes raíces que tenga un uso diferente a vivienda de habitación por parte de una persona natural y el vendedor sea persona jurídica, sociedad de hecho o persona natural, agente de retención, será sometida a retención en la fuente cuando la compra supere los 27 VT y la tarifa será del 2,5%. La compra de bienes raíces que tenga uso de vivienda de habitación por parte de una persona natural estará sometida a retención en la fuente del 1% por los primeros 20.000 VT. Cuando la compra exceda este valor, la tarifa de retención será de 2,5%. Bueno, teniendo en cuenta los conceptos que son aplicables al título de renta para las personas naturales, en esta misión especial nos centraremos en el concepto por ingresos laborales. Para ello contamos con la presencia de Cristian Montalvo, un experto en el tema, el cual nos abordará los aspectos generales y principales de este tema. Bienvenido, Cristian. Gracias por la invitación. Bueno, invitamos a todos nuestros televidentes a que nos sigan a través de las redes sociales y que también nos hagan sus inquietudes a través del hashtag Preguntar al Experto. Teniendo en cuenta esto, ya anteriormente nuestros televidentes nos habían hecho varias preguntas. Señor Cristian, tenemos aquí una pregunta de Gloria Pacheco. Dice: ¿cómo opera la retención en la fuente para los ingresos laborales? En cuanto a los ingresos laborales, la retención en la fuente aplica a todos los pagos que tengan que ver con un contrato laboral entre un empleador y un empleado, o si el empleador contrata a una persona por prestación de servicios y esta no va vinculada a una trabajadora de la misma actividad. En cuanto también al agente retenedor, en este caso el agente retenedor de este impuesto es la persona empleadora o contratante de servicio. Y el sujeto pasivo o digamos así, al que se le aplica la retención es al empleado o al trabajador que es el que contrata de prestación de servicios. También podemos hablar de las tarifas que rigen bajo la renta laboral. En este caso tenemos que de 0 hasta 95 UET la tarifa marginal es de 0% y el impuesto es de 0. En el caso de que el salario y la renta laboral gravable se ubique de 95 UET hasta 100 UET, existe una tarifa marginal del 19%. Mediante la cual el impuesto se saca de la siguiente forma: ingreso laboral grabado pesado de UET menos 95 UET por el 19%. Desde 150 hasta 100% UET de renta laboral grabable, la tarifa marginal será del 21% y el impuesto se sacará de la siguiente forma: ingreso laboral grabado pesado de UET menos 150 UET por 21% más 10 UET. Y de 360 UET en adelante, la tarifa marginal de este impuesto será del 23% y se calculará de la siguiente forma: ingreso laboral grabado expresado en UET menos 360 UET por 23% de la tarifa marginal más 69 UET. Bueno, aquí hago otra pregunta de nuestros televidentes. @Quiquienenares dice: ¿cuándo se aplica la retención en la fuente y qué es la VT? Bueno, la retención en la fuente se aplica en el caso de que supere el tope de los VT que establece la DIAN. Esto quiere decir que si un empleador contrata a empleados que por lo general deben salario mínimo, este empleador no está obligado a ejercer la red de fuente a estos trabajadores. Y en el caso del OVT es la unidad de valor tributario, que fue una forma de expresar los valores tributarios que antes se encontraban expresados en cifras monetarias en cifras de una mayor unidad para que fuera más fácil la liquidación de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones en este caso. Bueno, teniendo en cuenta esto que está mencionando otra pregunta, esta persona dice, @Sheikler dice que si existe algún procedimiento para determinar la retención de la fuente por salarios. Bueno, en este caso existen dos procedimientos. El procedimiento número 1, que se realiza de manera mensual, y el procedimiento número 2, que también se aplica de manera mensual, pero la forma de calcularlo tiene valores de meses anteriores. En el caso del procedimiento número 1, vemos que
se coge en primer lugar el total de pago laboral efectuado durante el mes que representa un incremento en el patrimonio para el trabajador, como el salario básico, las horas extras, los auxilios y los subsidios, las cesantías e intereses sobre cesantías siempre y cuando estas cesantías e intereses sobre cesantías superen los 350 UF, la prima de servicio que se calcula al procedimiento número 2, porque en el procedimiento número 1 esta prima de servicio se calcula de otra parte, y demás pagos ordinarios y extraordinarios que incrementen el patrimonio del trabajador. También contamos con los ingresos no contributivos de renta, que son aquellos ingresos que recibe el trabajador o que tiene que hacerse cargo el trabajador y no constituyen un aumento del patrimonio. Entre ellos podemos encontrar pago a terceros por concepto de administración independientes, viáticos ocasionales que constituyen reembolsos, aporte a salud del trabajador, aporte a pensión del trabajador, en este caso la mayoría es del 4%, medios de transporte, distintos de subsidio de transporte, como por ejemplo el auxilio de rodamiento, y otros pagos que no incrementen el patrimonio del trabajador, así como prestaciones sociales y siempre de esto da un total de ingresos no constitutivos de renta. También presentamos una renta exenta, entre la cual encontramos el aporte voluntario a fondos de pensiones, que por lo general es del 1% sobre el total neto pagado al trabajador, el ahorro a cuenta FC, que son cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, y renta de trabajo exenta de honorarios del 1 al 9 del artículo 205. Entre ellas encontramos las indemnizaciones por accidentes laborales, las indemnizaciones también por muerte, también encontramos como ya decimos, las prestaciones sociales, como cesantías e ingresos de cesantías, siempre y cuando no superen los 350 UF, el salario en exceso de las fuerzas militares en cuanto a una liquidación que ellos hacen de forma particular. Y también tenemos unas deducciones, como son intereses de préstamos para adquisición de vivienda, si el trabajador en ese momento se encuentra a cargo de un préstamo para conseguir vivienda, esos intereses son deducibles de la base a la tenemos pagos a salud por concepto de medicina prepagada y pólizas que son diferentes a los aportes de salud normal del trabajador, y deducción por dependiente, que por lo general es del 10% mínimo para aplicar. Todo esto nos da un subtotal, del cual también tiene derecho el trabajador a tener exento el 25% de la renta de trabajo de ese subtotal. Hay que aclarar que el trabajador nada más puede declarar en base grabable de retención en pesos, nada más puede deducir hasta el 40% de los salarios efectuados durante el mes. En este caso podemos ver que la base de grabable de retención en VT, que posteriormente en un ejemplo veremos cómo aplica. En el procedimiento número 2 podemos decir que se aplica de la misma forma que se aplicó en el procedimiento 1, pero en este se hace un promedio en el cual se suman los 12 meses anteriores desde los rubros aquí. Todo esto que vemos aquí se suma durante los 12 meses y posteriormente cuando se haga la deducción al final se divide entre 13 o el número de meses que el trabajador haya trabajado. En ese caso también se le aplica la tabla de la retención en VT, pero se hace un promedio, y ese promedio consiste en dividir el ingreso laboral grabado en VT sobre la renta de trabajo del promedio mensual que le grabado en VT por 100, que eso nos da el porcentaje aplicado de retención, que posteriormente utilizaremos el procedimiento número 1 para aplicar, y ya no realizaremos esta base de grabado de retención utilizando la tabla, sino nada más cerrando el porcentaje. Bueno, ya que usted explicó los procedimientos, hacer una pregunta de cuál es el procedimiento que usted considera que es mejor. Bueno, el procedimiento que es mejor en este caso, según el titulado, es aquel que resulte más favorable al trabajador, lo cual quiere decir aquel que le dé menos frecuencia a pagar durante el mes efectuado. En el caso de trabajadores que no lleven más de 6 meses, la refuente a aplicar o el procedimiento a aplicar será el número 1, pero si el trabajador lleva más de 6 meses, puede aplicarse el procedimiento 2 y el cual resulta más favorable. Aquí podemos apreciar un breve ejemplo en cuanto al procedimiento número 1. Tenemos aquí el total de trabajos laborales del mes, un salario de 6 millones, una hora extra de 250.000 pesos, de cargo nocturno que inicia desde las 10 de la noche, 325.000 pesos, hasta 7.200.000. Todo eso constituye pago laboral que incrementa el patrimonio del trabajador. En este caso podemos encontrar que recibió 9.875.000 pesos. Hicimos un ejemplo muy básico en el cual nada más le descontamos el aporte de salud del trabajador y el aporte de pensión, que es del 4%, que nos da 870.000 pesos.
de rentas exentas, intereses de cesantía de 690.000 pesos, ya que el trabajador en este caso lo recibió, pero su pago no supera los 350 VT, y la deducción por el dependiente económico, que puede ser el hijo, que puede ser hasta el máximo del 10%. Eso nos da una subtotal de renta agravable de 7.327.500. Se le aplica el 25% de la renta de trabajo exenta en el valor calculado de 1.831.835 pesos, y la base agravada de la pensión en pesos nos da 5.495.000 pesos. Posteriormente procedemos a dividirla a aplicar la NUET. Este valor lo dividimos entre 33.451, si no estoy mal, creo que es la UET correspondiente para el año 2018, y nos da 165,75. Una relación aquí en la UET, y es que la UET no se aproxima al decimal más cercano, sino al valor del peso ya expresado en el UET. En este caso, podemos encontrar que la base de la pensión UET superó los 150, por lo tanto se aplica la siguiente fórmula. La base de variable de UET es 165,75 UET menos 150 por el 28% más 10 UET. Eso nos da 441 UET más 10 UET, lo que nos da un resultado de 1441 UET, y aproximadamente, redondeando la cero, nos da 478.000 pesos de representación aplicada para el trabajador. Se le agradece al experto que está contando por haber asistido a la Comisión Especial de Reflexión de la Fuente. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con un segmento especial que se llama 90 segundos, con nuestra experta Caterina Galván. Buenas tardes, y estos son 90 segundos informativos. Hoy les vengo a hablar sobre quiénes son agentes de retención en el caso de las personas naturales. Según el estatuto tributario, son agentes de retención todas aquellas personas que tengan la calidad de comerciante, así como todas aquellas que hayan tenido ingresos superiores el año inmediatamente anterior a los 30.000 VT. Teniendo en cuenta el valor de la VT en el año 2018, podríamos decir que esa es una cifra cercana a los 394.680.000 pesos. Estos agentes de retención practicarán la retención por conceptos de servicios, honorarios, complementarios, entre otros. Asimismo, se consideran agentes de retención todas aquellas personas naturales que realicen pagos laborales, así no cumplan con la condición de comerciante ni con el requisito de los ingresos o el patrimonio total. También se pueden considerar agentes de retención todos aquellos pertenecientes al régimen común a las ventas. También los pertenecientes al régimen simplificado cuando realicen pagos en lo relativo a premios y rifas. Y por último tenemos que pueden ser agentes de retención los responsables del régimen simplificado cuando realicen pagos a empresas o a personas que no tengan residencia en el país. Ahora vamos con la sesión 1, 2, 3 con nuestra compañera Ángela. Bueno, vamos con el 1, 2, 3 de la retención de la fuente para las personas naturales. Al igual que el impuesto a las rentas y el impuesto de industria y comercio, el impuesto de las ventas también tiene la figura de retención de la fuente. Esta comúnmente se conoce como red de IVA. Entonces vamos con el 1, 2, 3 de la red de IVA para las personas naturales. 1. ¿En qué consiste la retención en la fuente por IVA? Bueno, la retención en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de realizar el pago o la una en cuenta, le retiene al vendedor el 15% del valor del IVA. Este está estipulado en el artículo 437 del Estatuto Tributario, el cual fue modificado por la Ley 1607 del 2012. 2. ¿Cuándo se aplica la retención en la fuente para las personas naturales por IVA? Bueno, la retención en la fuente por IVA se aplica siempre y cuando el hecho económico de la actividad que se realice supere los montos mínimos o la base mínima, que para servicios es de 4 VT, que son aproximadamente 133.000 pesos, y para compras son de 27 VT, que son aproximadamente 895.000 pesos. También se aplica cuando el comprador es agente de retención por concepto de IVA. También se le aplica a personas del régimen común que se tengan ese concepto o tengan esa calidad por el concepto de IVA. Y también a las personas del régimen común que contraten con personas o con entidades extranjeras o no residentes en Colombia. 3. ¿Cuáles son las tarifas?
Bueno, la tarifa general del impuesto de IVA para las personas naturales es del 15% para las personas residentes en Colombia. Y para las personas no residentes, es decir, las extranjeras, la tarifa va a ser del 100%. Bueno, ya habiendo aportado casi los objetos generales sobre lo que es la retención en la fuente para las personas naturales, es importante decirles que el formulario de la del cual se hace la declaración mensual de la retención en la fuente es un formulario de 150, el cual consta de la primera parte en el cual se establecen los datos iniciales de que se está declarando la renta. En el caso de las personas naturales se colocan los nombres y los apellidos de la persona así como el NIC. En el caso de las personas jurídicas se coloca la razón social. Es importante que en el caso de las personas jurídicas que indiquen que son grandes contribuyentes. Asimismo, se debe indicar si el formulario es una corrección y colocar el número de la corrección aquí en este caso. Luego ya pasamos a la parte que es de la retención, donde están los conceptos, el espacio para los conceptos, las bases grabables y la retención como tal aplicada. En este caso, esta primera parte es la retención aplicada para la renta, que puede ser por honorarios, por comisiones, por rendimientos financieros, entre otros. Aquí podemos encontrar la parte de la autorretención, que es aplicada para las personas jurídicas. Encontramos el espacio de la autorretención especial de la renta, así como los conceptos de ventas, honorarios, comisiones, entre otros. Bueno, de este lado tenemos las retenciones que se practican a título de IVA. Acá tenemos las especificaciones cuando son por responsables del régimen común y las de régimen simplificado. También acá se hace la sumatoria de los puntos 78, 79 y 80 que son de las personas del régimen común y los que no tienen domicilio en Colombia. También está la retención aplicada al timbre nacional, que se hace luego la sumatoria de las retenciones totales, y al final firma el declarante y la autoridad y firma de la DIAN para establecer el formulario de la declaración. No te cambies. Ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Si eres una persona con espíritu emprendedor, esta es la oportunidad para que conozcas todo lo relacionado con el tema de creación de empresas y emprendimiento. Así que estás cordialmente invitado a la 9ª versión del Foro CREN, que se llevará a cabo este 4 de mayo en las instalaciones de la Universidad del Atlántico. ¡Te esperamos! Cuando emprendo, cuando emprendo. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Pedimos disculpas a nuestra audiencia por la interrupción, pero superada las fallas técnicas, continuamos con esta edición especial. Pero ahora con este corte comercial, en esta parte estaremos hablando sobre las personas jurídicas. Y las personas jurídicas es muy importante que sepamos de ello. Toda persona jurídica es agente de revisión desde el mismo momento en que se constituye y cuando realiza el pago bajo una cuenta. Esto es muy importante ya que así la persona jurídica no declara el refuerzo por concepto de pago bajo una cuenta, está en la obligación de presentar el formulario 350 ante la DIAN y los organismos tributarios correspondientes. Comenzaremos con ver cómo se aplica la retención de la fuente a título de renta para estas personas. Para ello, vamos a la siguiente nota. Muy buenas tardes, soy Angélica Floriano, especialista en gerencia y administración tributaria. El día de hoy queremos resolver las inquietudes de nuestros televidentes en materia tributaria. Quiero invitarlos a que conozcamos sobre los temas más importantes como es la retención en la fuente, más específicamente la retención en la fuente aplicada a las personas jurídicas. Cabe resaltar que las personas jurídicas generalmente son consideradas agentes de retención. Es por esto que quiero explicar cómo se le aplica la retención en la fuente a las personas jurídicas. Sabemos que existen 3 clases. Se retiene en la fuente por renta, por ICA y por IVA.
En esta ocasión explicaré en qué conceptos se aplica la retención en la fuente para las personas jurídicas a título de renta. A continuación veamos los conceptos aplicables a título de renta. La retención en la fuente a título de renta para personas jurídicas. Servicios. En el caso de las personas jurídicas no hay distinción, puesto que casi todas son declarantes de renta, y las que no son declarantes de renta no son contribuyentes de ente de impuesto. De modo que a una persona jurídica, en caso de aplicarle retención, siempre se le aplicará la tarifa del 4%. Compras. La retención en la fuente por concepto de compras para el año gravable 2018 se aplica a partir de los 27 VTs, que teniendo en cuenta que el valor fijado para el VT en el 2018 es de 33.156, lo que hace que esta base mínima sujeta a retención sea de 895.000 pesos. Cuando el pago o el abono en cuenta supere este monto, procederá entonces a aplicarse la retención en la fuente por parte del agente de retención. La retención en la fuente por renta se aplica sobre el valor de la compra. Existen dos tarifas. Si el sujeto pasivo es declarante de renta, la tarifa de retención por compras es del 2.5%, y si no es declarante de renta, la tarifa será del 3.5%. Honorarios. Los pagos por honorarios están sometidos a la retención en la fuente a título de renta, también por IVA. Existen dos tarifas de retención por honorarios, una del 10% y una del 11%. Por regla general, se dice que si el beneficiario del pago es una persona no obligada a declarar renta, la tarifa de honorarios será del 10%, y si la persona está obligada a declarar renta, la tarifa será del 11%. Comisiones. La retención en la fuente para el concepto de comisiones que se aplica a personas jurídicas es del 11%, siempre y cuando sean declarantes. Rendimientos financieros e intereses. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros están sujetos a retención en la fuente por renta. La tarifa puede variar según la procedencia de dichos rendimientos. De este modo, la tarifa de retención en rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija será del 4%. Por su parte, se estipula una tarifa del 2.5% sobre intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de mutuo comerciales. Así, los rendimientos financieros en general se les aplicará una tarifa de retención del 7%. Hay que tener en cuenta que la tarifa de retención puede aplicarse sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta, correspondiente al respectivo rendimiento, y se aplicará retención sobre el 100% del pago o abono en cuenta. Arrendamientos. El arrendamiento para efectos de la retención en la fuente se divide en arrendamiento de bienes raíces y en arrendamiento de bienes diferentes a los inmuebles. La tarifa de retención en la fuente para el arrendamiento de bienes raíces es del 3.5%, mientras que la tarifa para el arrendamiento de bienes diferente a los inmuebles es del 4%. La base de retención será el 100% del valor del arrendamiento y no existe tope mínimo para el caso de los bienes muebles, lo que significa que cualquiera sea el valor o monto del arrendamiento se debe practicar la respectiva retención. Por último, tenemos los pagos al exterior. La tarifa de retención en la fuente se redujo al 15% del valor nominal o pago de abono en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales y la explotación de toda propiedad intelectual o industrial. Como sabemos, las personas jurídicas normalmente o generalmente son personas agentes retenedores. Es por eso que el Estatuto Tributario en el artículo 368 se establece que deben cumplir con esta obligación para recaudar esta renta las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensión, de jubilación e invalidez y todas las demás personas naturales y jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho que realicen operaciones las cuales estén dispuestas en las disposiciones de legalidad deben retener este respectivo impuesto o este respectivo tributo. Ahora vamos con la píldora tributaria. Bienvenidos a la píldora tributaria de la semana. El día de hoy hablaremos sobre la agente de retención en cuanto a la IVA, el IVA.
En este caso tenemos que, como ya dijimos en emisiones anteriores, la retención en IVA constituye un 15% del impuesto al valor agregado. Hay 4 requisitos para ejercer la retención por IVA. El primero de ellos es que existe una serie de pagos o abonos en cuenta entre los operadores de la compra y la venta de estas operaciones. También que la gente que haga la venta de compra o haga pagos o abonos en cuenta sea un contribuyente del régimen por IVA y que la persona que se vea afectada por esta retención no sea contribuyente de este mecanismo de recaudo anticipado. También que dentro de estas operaciones se realice el impuesto al valor agregado IVA. Otra de las cosas a destacar es quiénes son los agentes retenedores de este impuesto. Entre ellos encontramos las entidades estatales, los grandes contribuyentes, personas o agentes del régimen común designados por la DIAN, entidades emisoras de crédito y también en algunos casos de entidades de aeronáutica civil. Una cosa importante a destacar es que dentro de las facturas, a diferencia de otras retenciones, el valor que se graba en estas facturas diariamente será siempre por el valor mínimo de VT, ya que en otras retenciones se puede hacer una suma entre las varias facturas diarias. La retención mínima por IVA es el 4% para servicios, el 4 VT para servicios y un VT para compra. Bueno, prosiguiendo con nuestra emisión especial, vamos ahora con lo más trinado con nuestra reportera Kate Galván, que se encuentra ahora mismo en la redacción digital, con más sobre el tema de la retención en las fuentes para las personas jurídicas. Buenas tardes, bienvenidos a Lo Más Trinado. Quiero contarles que uno de los temas que ha sido tendencia en las redes sociales en el día de hoy es la retención en la fuente por ICA o también conocido como RTICA. Esto debido a una publicación hecha por la Alcaldía de Barranquilla a través de la cual daba a conocer la tabla con las tarifas que regirán la retención en la fuente por ICA para el año 2018. Pero para sorpresa de muchos las tarifas se encontraban en cero. Vaya error el que cometió. Por supuesto que esto causó revuelo y todo tipo de reacciones entre los usuarios. Un poco más tarde realizó una nueva publicación en la que daba a conocer la tabla con las tarifas que regirá la retención por ICA para el año 2018. Pero ¿qué es esto de la retención en la fuente por ICA y cómo se aplica a las personas jurídicas? Se los voy a contar. La retención en la fuente por ICA es un anticipo que deben hacer todas aquellas personas jurídicas que llevan a cabo actividades industriales, comerciales y de servicios en el respectivo municipio. Esta es efectuada por el vendedor y descontada por el comprador al momento de causar, pagar o abonar en cuenta las facturas o las cuentas de cobro. La declaración y pago de la retención en la fuente por ICA para el caso del régimen común se lleva a cabo bimensualmente y para el caso de los grandes contribuyentes se lleva a cabo mensualmente. Esta es descontada de la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Al ser de carácter municipal, la retención por ICA solo puede practicársele a aquellos proveedores que tengan sede en el municipio del agente retenedor. Se pueden considerar agentes retenedores las entidades de derecho público, los grandes contribuyentes, los terceros o intermediarios que intervengan en operaciones sujetas a la retención por ICA, los pertenecientes al régimen común, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios y las uniones temporales, así como todos aquellos agentes retenedores autorizados por el director de impuesto municipal. Los agentes retenedores deben aplicar la retención sobre la base antes del IVA y según las tarifas que rijan a cada actividad. Bueno, consideramos que esta es una información que es de gran utilidad para aquellas personas jurídicas que llevan a cabo actividades industriales, comerciales y de servicios. Y recuerden que las tarifas no están en cero, así que a declarar y pagar la retención en la fuente por ICA. Les invitamos a que continúen con la mejor información a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, en esta edición especial de Retención en la Fuente. Hasta pronto. Otro de los temas que se debe conocer con detalle es la retención de la fuente integral del contribuyente. Para ello saludamos al director de la Alianza, Santiago Rojas, quien muy gentilmente nos ofreció su punto de vista sobre el tema. Hola, señor Santiago. ¿Quiénes son grandes contribuyentes y quiénes son agentes de retención en este caso? Muy buenas tardes, Cristian, Daniel. Una excelente pregunta la de ustedes. Y pues los grandes contribuyentes, para ser clasificados gran contribuyente,
A través de la resolución de 4.076 del 1 de diciembre del 2016, la DIAN ha dado a conocer una lista de los clasificados de las personas que están llamadas a ser como tal grandes contribuyentes. Para este, en el 2018 serán constituidos en calidad de agentes de retención del impuesto sobre las ventas. ¿Qué personas? Primero que todo, las personas a las que sus activos fijos declarados en el impuesto de renta o complementariamente sean mayores a 3 millones de VT, unidad de valor tributario. En segundo lugar tenemos el patrimonio líquido declarado en el impuesto de renta y el complementario sean mayores también a 3 millones de VT. En tercer lugar vienen los ingresos brutos en el impuesto de renta complementarios del gran contribuyente. Deberán de ser mayores, no esta vez ya no a 3 millones de VT, sino a 2 millones de VT. El otro caso que se presenta es el valor total del impuesto a cargo declarado en el impuesto de renta de complementarios sea superior a 35.000 VT. El siguiente caso viene siendo, ¿cuál? Que el gran contribuyente deberá sumar 300.000 VT en el total de retenciones informadas en sus declaraciones mensuales. El penúltimo viene siendo el total de impuestos generados por operaciones grabadas declaradas en la declaración de impuestos sobre las ventas, en la retención o de IVA sean mayores a 200.000 VT. Y el último sería el valor de CIF, las importaciones sean mayor a 10 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, pero no menos importante, el valor FOI de las exportaciones deberá ser superior a $1 millón estadounidenses. Como tal, un gran contribuyente es un agente retenedor en los siguientes casos. Los grandes contribuyentes son retenedores del impuesto sobre la venta, o sea, IVA, en la adquisición de bienes y servicios grabados comprados a alguien que no sea gran contribuyente o que no sea una entidad estatal, en cualquiera de esos dos casos. La misma disposición determina que no hay lugar a efectuar la retención en el caso de las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios que se realicen entre grandes contribuyentes con entidades estatales o con entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, es decir, los bancos. Cuando un gran contribuyente sea clasificado como autorretenedor, en caso de un gran contribuyente le compre, debe practicarle la respectiva retención en la fuente al título de renta. Cabe recordar que en estos casos no se practica retención a título de IVA. En pocas palabras, entre grandes contribuyentes se practica la retención en la fuente a título de renta solo y únicamente si el vendedor no ha sido clasificado como autorretenedor, la condición con que debe estar impresa la respectiva factura. El otro caso en que un gran contribuyente es un agente retenedor viene siendo si este se encuentra en calidad de agente de retención por concepto de impuesto de industria y comercio en el distrito capital, conocido como ICA. Y otro caso viene siendo los grandes agentes los grandes contribuyentes son agentes de retención del impuesto de industria y comercio en operaciones que generan ingresos en actividades grabadas para el beneficiario del pago o abono de cuenta, con excepción de cuando estas se realizan entre grandes contribuyentes. En la factura debe indicarse la calidad de que sea un gran contribuyente. La retención en la fuente entre grandes contribuyentes, por lo general, entre grandes contribuyentes no se practica retención en la fuente, pero existen algunas excepciones a esta regla. En el caso de la retención en la fuente por IVA, definitivamente nunca se practica la retención en la fuente cuando el negocio interviene en dos grandes contribuyentes. Ya el caso tal de que sea un gran contribuyente a otro que no sea un gran contribuyente, sí se hace la retención. En el caso de la retención en la fuente por renta, cuando el comprador o el vendedor son grandes contribuyentes, unas veces se practica retención y otras veces no. Algunos casos, para que una empresa que vende se le practica retención en la fuente, esta debe ser autorretenedora. Y por regla general, los grandes contribuyentes son también autorretenedores. Luego, si el vendedor es gran contribuyente, por lo general no se le practica retención. Pero también existen excepciones. Esto debe ser, que una cosa es ser gran contribuyente y otra es ser autorretenedor. Si bien es cierto que los grandes contribuyentes también son autorretenedores, no siempre es de esa forma. Por lo que es posible encontrar grandes contribuyentes a los que la DIAN ha calificado como autorretenedores. Muchas gracias, Daniel, Cristian, gracias por la invitación y es un placer haberles servido.
Señor Santiago Roa, por su amabilidad, y damos paso a la siguiente sección. Mientras tanto, queridos televidentes, ¿conoce usted cómo se lleva a cabo la retención en la fuente entre grandes contribuyentes? Si lo desconoce, sobre el tema le invitamos a que vea nuestra siguiente nota informativa. Bienvenidos al Ojo Tributario, la sección donde nos dedicamos a responder las preguntas e inquietudes en materia tributaria de nuestros televidentes. Para el día de hoy nos ha llegado la consulta de parte de la estudiante de la Universidad del Norte, Brigitte Cabrera, sobre cómo es el tratamiento de la retención en la fuente entre grandes contribuyentes. Bueno, Brigitte, para responder a esa pregunta, te recuerdo lo que hemos dicho en episodios anteriores, donde hemos mencionado que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de varios impuestos, entre ellos el de renta, el de IVA, el de timbre y el de ICA. Esta retención en la fuente busca agilizar el recaudo de los ingresos tributarios por parte del Estado y evitar la evasión y la elusión fiscal. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, te puedo decir que según la ley, entre grandes contribuyentes no aplica retención en la fuente ni por IVA, ni por ICA, ni por timbre, ni por renta. Ahora, en el caso de la renta existe una sí hay lugar a la retención en la fuente por concepto de renta. ¿Por qué se dice generalmente de que no aplica? Porque la mayoría de grandes contribuyentes son autorretenedores, casi en su 80 o 90%. Por tal razón, generalmente no se aplica la renta de fuente, ya que el vendedor es autorretenedor. Sin embargo, si el vendedor no tuviera esa categoría, el comprador sí debería aplicarle la retención en la fuente a título de renta, ya que a título de IVA, a título de timbre y a título de ICA no están estipuladas en el estatuto tributario. Bueno, Brigitte, espero haber respondido tu pregunta y a los televidentes les doy las gracias por su audiencia. Volvemos en otra ocasión. Otro de los aspectos importantes de la retención en la fuente es el mecanismo de autorretención. Para ello tenemos invitado a la panelista a tratar el tema y le damos paso a Angélica Floriano, quien nos va a responder y nos va a decir cómo es esto de la autorretención. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, queridos televidentes, la autorretención opera más que todo en el impuesto de renta. Este consiste en que el agente de retención se abstiene de hacerle la retención al beneficiario del pago, es decir, el sujeto pasivo, y este es el que se va a encargar o el que va a realizar la respectiva retención. Bueno, la autorretención también podemos decir que más que todo generalmente se conoce que quienes pertenecen a esto son los grandes contribuyentes, son aquellos que se consideran como autorretenedores. Claro que esto cambia, no siempre va a ser así. Hay algunos aspectos, algunos requisitos que deben cumplir para que los grandes contribuyentes sean considerados o sean catalogados como autorretenedores. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, existen algunos requisitos para que las personas sean consideradas catalogadas como agentes autorretenedores. Algunos requisitos son ser personas jurídicas, tener el RUT, tener ingresos brutos mayores a 130.000 UIT, los cuales deben haber tenido el año inmediatamente anterior y también por la fecha vigente de la solicitud. Tener más de 50 clientes que practiquen retención. Hay un punto aquí que, ¿cuál es el objetivo de la autorretención? El objetivo es que cuando existen muchas empresas que tienen grandes volúmenes de clientes y estos clientes son agentes de retención, es bastante complicado para las empresas solicitar los certificados de retención a esos clientes. Es por esto que se ha creado la figura de autorretención para solucionar a las empresas este asunto de solicitar esos certificados, y más que todo va dirigido a aquellas empresas que tengan ingresos bastante altos y que manejen un volumen grande de clientes. Otro requisito es que no tengan ninguna sanción por la DIAN, no tengan ningún proceso de liquidación y que
Puede ser que no ocurra el caso de los 50 clientes, siempre y cuando ellos presenten ingresos brutos superiores a 630.000 VT. Agradecemos a nuestra experta Angélica Florian por tu participación en esta emisión especial. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ti. Ahora seguimos con el consultorio tributario. Para hablarnos de ello, nos encontramos con Catherine Galván. Muy buenas tardes, Catherine. Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, en el consultorio jurídico, en el consultorio tributario, hoy vamos a hablarles sobre la autorretención especial de la renta. Esta es una figura que apareció a partir de la ley 1819 del año 2016. En esta ley se eliminó el impuesto sobre la renta para el empleado, también denominado CRE, y en su lugar se estableció la autorretención especial de la renta. Esta se viene aplicando desde enero del 2017, mes a mes, aquellos contribuyentes que aportan estos impuestos que cumplen con las siguientes condiciones: ser sociedades nacionales o establecimientos permanentes. Asimismo, estar exento de pagar los aportes laborales, así como los aportes parafiscales, que son los del ICBF y los del SENA, sobre trabajadores que ganen menos de los 10 salarios mínimos legales vigentes. Cabe aclarar que esta obligación no se aplica para las cooperativas como tal. Los ingresos sometidos a la retención, a la autorretención especial, son todos aquellos ingresos que se encuentran sujetos a la retención en la fuente a título de renta, no importando el origen de si el origen de estos ingresos sea a crédito o de contado. Asimismo, en este no existe cuantía mínima, así que se realiza sobre el total de los ingresos del contribuyente total. En el caso de que exista un contribuyente que practique varias actividades económicas, será la actividad económica principal aquella que haya generado los mayores ingresos operacionales sobre el periodo gravable a declarar. Y aquí podemos ver cuál es la tabla y los plazos, con los plazos actuales para cancelar la autorretención en el año 2018. Podemos ver los plazos mes a mes, así que y de acuerdo al dígito del NIF de la persona jurídica, en este caso, tendrá que hacer la declaración mensual. Las tarifas aplicadas se encuentran dentro del 1.60%, 0.80% y 0.40%, y dependen de la actividad económica que practique el grado contribuyente. Agradecemos a nuestra experta Catalina Galván por su participación en esta emisión especial. Muchas gracias por la invitación. He hablado más de lo pronosticado, pero en Telecaribe y Telecaribe Noticias no importa la información. Información veraz. Yo creo que los televidentes poseen un mayor conocimiento del tema, pero es importante que conozcan la tabla de retención en la fuente vigente para el año 2018. Algunas sanciones que tienen que ver con la no declaración y la equivocación de algunos rubros en el pago de las declaraciones de la fuente. En el caso de las sanciones por no declarar, tenemos que la sanción por no declarar se da del 10% de los pagos a hojas en cuentas a través de los cheques creados en el mes o del 100% de las retenciones efectuadas en el pasado. En todo caso, se aplicará el porcentaje por el rubro que represente mayores ingresos salariales. A su vez, también tenemos las declaraciones por un error en cuanto a la liquidación. Si esta liquidación es mucho mayor, antes del emplazamiento de la DIAN se dará un descuento del 10% del mayor valor resultante entre el valor tributario para el anterior y el actual, y ese será la tarifa de sanción para los que se equivoquen en la declaración de la persona. También encontramos una sanción a la presentación con posterioridad del plazo a declarar que se esté establecido. Si la declaración mensual se presenta después de ese plazo vencido, el agente retenedor debe liquidar y pagar una sanción por un valor del 5% del total, o la fracción del mes, equivalente al recargo en el calendario. Es decir, el 100% de la misma, o sea, de lo que se facturó, lo que se retuvo durante el mes en que se venció
en el que se dio el ejercicio. Asimismo, cabe recordar por último que la sanción mínima para toda declaración de referente y declaración tributaria sería escuela. También encontramos que cuando la declaración se presente de manera posterior al emplazamiento proferido por la administración tributaria, el agente retenedor deberá pagar una tarifa del 10% de lo que se ejerció o lo que se retuvo, del 200% de lo que se retuvo en el ejercicio. Es decir, del 200% de lo que se vendió o se facturó durante ese periodo del mes, se va a pagar un 10% de sanción por cada mes o fracción de determinado mes. Hasta aquí llega la emisión especial de Retefuente. Agradecemos a toda la audiencia por estar ahí con nosotros. Y no sabes qué Retefuente, ni tú ni otro poco gente, te voy a mostrar cómo es. Yeah, no voy a saber. Yo sé que tú lo estaba esperando en clase bis. Hoy por fin lo vas a aprender aquí. Sí que no te vayas a dormir. Hoy en la clase de pipa vamos a aprender vainas para el día. Hoy le toca a la Retefuente, así que paren bola mi gente. Hoy en la clase del día van a aprenderse algo para toda la vida. Hoy le tocó a la Retefuente, mañana quién sabe mi gente. La Retefuente es el mecanismo utilizado para recaudar en anticipado algunos de los impuestos que consisten en renta los pagos en abonos porcentajes dictados por la ley o a cargo de los contribuyentes de dichos pagos. Hey, hoy en la clase de pipa vamos a aprender vainas para el día. Hoy le toca a la Retefuente, así que paren bola mi gente. Hoy en la clase del día van a aprenderse algo para toda la vida. Hoy le tocó a la Retefuente, mañana quién sabe mi gente. No es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo en el momento que ocurre el hecho generado del mismo. Te repito, no son lo mismo, así que presta atención, porque lo que yo digo aquí no lo repito.